Este es el video donde se desarrollan las respuestas a las tres preguntas. Mi nombre es Claudio Salazar y esta es la opción 1 del trabajo final. La primera pregunta que se nos delegó fue: ¿qué es la pedagogía? Para precisar qué es la pedagogía, voy a utilizar a Álvarez 1995, que nos dice: la pedagogía se define como una ciencia que hace de la formación o educación su objeto de estudio. Como su objeto de estudio es la educación, según la Berry Valdivia 2001, la educación es un proceso organizado, dirigido, sistemático de formación y desarrollo del hombre mediante la actividad y la comunicación que se establece en la transmisión de los conocimientos y la experiencia acumulada por la humanidad. Esto nos quiere decir que el proceso produce desarrollo de capacidades, habilidades y se forman convicciones y hábitos de conducta. Pero existen diferentes nociones sobre la educación y estas impactan en la definición de pedagogía. Estas definiciones van desde verla como la simple impartición de saberes a verla como una práctica a nivel social que procura dejar al hombre formado bajo una visión específica. Estas visiones pueden chocar o no con la visión que el propio individuo tenga de lo que él considera estar formado o con los temas que le interesen para su formación. Entonces podemos precisar que hay pedagogía cuando hay una reflexión, cuando se reflexiona sobre la educación, cuando el saber educar está implícito y se convierte en un saber sobre la educación, sobre el cómo, el por qué y hacia dónde. Lucio, 1989. Podemos observar en esta definición que en la pedagogía debemos integrar la reflexión de cada pedagogo, la forma particular en que éste aplica la pedagogía derivada de esa reflexión. La segunda pregunta es: ¿cómo se ha ido desarrollando a lo largo de la historia la pedagogía? Sabemos que la humanidad en la comunidad primitiva ya empezó a educar. No existía pedagogía propiamente dicha, pero existía una tradición oral donde se transmitían saberes. En este periodo histórico la educación se desarrolló a través de la enseñanza no institucionalizada, de generación en generación. A finales de esta etapa se empezaron ya a construir locales para el fin de educativo. Se conoce que los modos de producción y económicos siempre han determinado mucho el desarrollo social, por lo que podemos ver que en la época del esclavismo este influenció la pedagogía. Apareció la primera escuela en Grecia y surgió el término pedagogo, pero en cabeza de los esclavos, que eran quienes acompañaban a los niños a estos lugares. Se conoce luego que en la etapa de los sofistas o grandes pensadores tenemos a personajes como Sócrates y Platón que marcaron con sus métodos de enseñanza hasta hoy lo que conocemos como pedagogía. A pesar de esto, Roma se resistió a la influencia helénica en esta materia y la labor docente no estuvo realmente reconocida, ya que las sociedades eran principalmente militares debido a las incursiones bárbaras a las cuales estaban sometidos constantemente. La sociedad romana fue decreciendo poco a poco en la parte militar y fue en este momento cuando la educación empezó a tener un lugar de prestancia. El profesor fue considerado incluso profesor oficial y esto llevó a empezar la producción pedagógica y las reflexiones del quehacer pedagógico, en cabeza primero del maestro como Quintiliano, que se ocupó con su tratado de la formación de otros maestros. En esta etapa empieza la Iglesia a procurar desarrollar su propio método de enseñanza, el cual denominó el método escolástico. Esto proliferó en gran medida, ya que alrededor de las iglesias se reunían muchedumbres de personas en razón de sus actividades. En esta medida, el maestro era considerado en la Edad Media entonces una figura central, pero ya pasando el método del feudalismo, las cosas empezaron a cambiar. Cuando llega la Edad Moderna, con Louis Piven, la pedagogía sufre una reforma, se modernizan los programas, se reforman las ideas sobre los edificios escolares. A este señor se le llama por primera vez un pedagogo social. En esta época se corresponde a la reforma protestante, se le da centralidad a la formación del magisterio y el Concilio de Trento. Permite que las órdenes religiosas que ejercen como educadores proliferen y con ellas el número de escuelas en diferentes latitudes. Lastimosamente, los métodos usados por estas eran retrógrados y anticuados, muy autoritarios, y solamente se usaron para difundir la ideología religiosa. Con el paso del Renacimiento hacia la Ilustración, surgen ideas distintas y aparecen ideas como las de Ecumenios, considerado como el padre de la pedagogía, quien crea el primer sistema de principios que trata de facilitarle al maestro métodos y contenidos de aprendizaje
él divide por primera vez una clase en 3 partes. Establece una parte para recordar, una parte para impartir y la última parte para ejercitar. Establece la estructura del curso en semestres y le da vacaciones. Revaloriza la posición del estudiante, ya no más como un sujeto pasivo, y le da al maestro la misión de facilitador que marca el ritmo y la ruta. González, Pérez, 1993. En la edad contemporánea resulta la búsqueda de la sistematización de la pedagogía un fin. En el periodo donde la educación empieza a tener relevancia social por ser vista como un instrumento de prosperidad económica y progreso, aparece en las escuelas normales, buscando institucionalizar este tipo específico de maestro. Época en que muchos pensadores aparecieron. Vemos a Rousseau y su naturalismo planteando que la edad del niño debe ser considerada. Este debe ser tratado específicamente por la edad en donde se encuentra y no como un adulto pequeño. Pestalozzi aboga por la escuela popular y por darle más prioridad a la parte de los valores que a la técnica y conocimientos impartidos. Adquirieron fuerza pensadores como Froebel, que en lugar de enseñar, que permitió los lugares para enseñar niños pequeños, y se popularizó también a nivel político en muchos países este método de la enseñanza mutua que permitía enseñar muchos niños con pocos maestros. Pero en esta época, a grandes rasgos, brilló con protagonismo la figura del estudiante como sujeto activo en el proceso y al maestro como sujeto orientador que debía primero enseñar bajo un trato más afectivo y detentar una formación pedagógica que se opusiera a la enseñanza tradicional que era autoritaria y memorística. Dewey aportó su noción de que el proceso educativo se basaba en 2 pilares como son el aprendizaje interior del individuo y el aprendizaje exteriorizado. ¿Qué es el aprendizaje exteriorizado? El aprendizaje exteriorizado es un pilar individual y el otro pilar es el social, donde al individuo se le prepara para que realice tareas que aporta a la sociedad. Y con base a esto debe organizarse la escuela. Deben ser las materias un vehículo por medio del cual el individuo reconoce e interactúa con su ambiente y le da herramientas específicas como la lectura, la escritura y el cálculo. Más tarde tenemos a Montessori, que por su parte abogó por el desarrollo escolar, dirigido por la espontaneidad y curiosidad del propio niño, dejándole libre para desarrollar sus potencialidades. Freire, por su parte, más adelante, aportó la noción de la educación basada en la reflexión y el compromiso del maestro como sujeto que educa, a través del diálogo contextualizado y la interacción reflexiva con el educando, cimentada en la idea de que la educación es un acto cooperativo y no autoritario, donde no solamente aprende el estudiante, sino también aprende el docente. La última pregunta es: ¿cuál es la importancia de la pedagogía para el ejercicio docente? Para esta pregunta, yo considero que la pedagogía es la base disciplinar que, aunada a otros saberes de otras disciplinas y la experiencia y formación del docente, permiten que éste desarrolle un criterio reflexivo y crítico que lo lleve a decidir cómo usar o diseñar con pertinencia los saberes en determinados momentos que va a transmitir, y que tenga el juicio formado para decidir cuáles saberes son requeridos y cómo plantearlos de mejor manera para alcanzar el objetivo, teniendo en cuenta todas las variables que intervienen en el ejercicio educativo. Así también permite esta reflexión pedagógica incluir la experiencia y le permite autorregular y autogestionar su labor, siendo creador de espacios innovadores y teniendo siempre presente dentro de su práctica el potencial transformador de la sociedad que contiene la educación. Bueno, eso es la respuesta, mi opinión personal sobre estas preguntas a partir de los textos y los insumos que nos fueron proporcionados a lo largo del curso. Muchas gracias por su atención.